Hay leyendas que nacen del miedo, y hay leyendas que nacen de la sangre. Esta es una de las segundas. Permíteme contarte sobre algo que ha perseguido los sueños de generaciones enteras en varios países de Latinoamérica, una figura tan aterradora que los padres la usan para mantener a sus hijos en casa después del anochecer. Se le conoce por muchos nombres dependiendo de la región: cabeza machete, el descabezado, el macheteado, pero todos están hablando de la misma pesadilla. Un hombre sin cabeza que vaga por caminos solitarios, cargando su propia cabeza en una mano y un machete ensangrentado en la otra, buscando venganza contra aquellos que encuentra en su camino. Pero esta no es solo una leyenda vacía para asustar niños. Esta historia tiene raíces en eventos reales, en injusticias que nunca fueron reparadas, en violencia que nunca fue olvidada. Así que acomódate, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es la terrible historia de Cabeza Machete, una historia que te hará pensar dos veces antes de caminar solo por la noche. Todo comenzó en algún momento de finales del siglo XIX, en una época donde la justicia era algo que se tomaba con las propias manos y donde la vida de un campesino valía menos que el ganado de un terrateniente. Los detalles específicos varían según la región donde se cuente la historia, pero el núcleo permanece siempre igual. Había un hombre, un trabajador humilde, honesto y dedicado a su familia. Algunos dicen que era un jornalero en una hacienda, otros que era un pequeño agricultor con su propia parcela de tierra. Lo llamaremos Miguel, aunque ese probablemente no era su verdadero nombre, pero necesitamos llamarlo de alguna manera para contar su trágica historia. Miguel era conocido en su comunidad por ser un hombre de palabra. Nunca robaba, nunca mentía, trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer para mantener a su esposa y sus 3 hijos pequeños. Vivían en una casita modesta al borde de un pueblo, cerca del camino que conectaba con la hacienda principal donde Miguel trabajaba. Era una vida dura, sí, pero era su vida, y él la vivía con dignidad. Tenía un machete, como todos los campesinos de la época, una herramienta esencial para cortar caña, limpiar maleza, defenderse de animales salvajes. Ese machete era su posesión más valiosa aparte de su familia, lo mantenía afilado y lo cuidaba como si fuera una extensión de su propio brazo. Pero en aquella región había un hombre poderoso, un hacendado llamado Don Sebastián, dueño de miles de hectáreas y gobernante no oficial de todo lo que lo rodeaba. Don Sebastián era conocido por su crueldad, por cómo trataba a sus trabajadores como si fueran ganado, por cómo tomaba lo que quería sin importar a quién perjudicara. Y lo que Don Sebastián quería era más tierra. Específicamente, quería la pequeña parcela que Miguel había heredado de su padre, un pedazo de tierra fértil cerca del río que sería perfecto para expandir sus plantaciones de caña. Miguel rechazó todas las ofertas de Don Sebastián. No porque fuera tonto o porque no entendiera el peligro de desafiar a un hombre tan poderoso, sino porque esa tierra era todo lo que tenía para dejar a sus hijos. Era su legado, la única riqueza que un hombre pobre como él podría transmitir a la siguiente generación. Y así, Miguel se convirtió en un problema que Don Sebastián necesitaba resolver. Una noche oscura, sin luna, cuando Miguel regresaba tarde de trabajar en su propio campo, fue emboscado en el camino por 4 hombres. Eran los capataces de Don Sebastián, hombres brutales que habían hecho trabajos sucios para el hacendado muchas veces antes. Lo arrastraron fuera del camino, hacia el monte, donde nadie podría escuchar sus gritos. Le exigieron que firmara un documento cediendo su tierra a Don Sebastián. Miguel se negó. Incluso cuando comenzaron a golpearlo, incluso cuando sus costillas se quebraron bajo las patadas, incluso cuando escupía sangre sobre la tierra seca, se negó. Fue entonces cuando sacaron el machete. Irónico, ¿no? Usaron su propia herramienta, el instrumento con el que había trabajado honestamente toda su vida, para cometer el acto más deshonesto. Uno de los capataces, un hombre llamado Rogelio, tomó el machete de Miguel y con un solo golpe brutal, le cercenó la cabeza. La violencia de la época colonial y postcolonial en Latinoamérica era así de cruda, así de final. No había ambulancias, no había investigaciones forenses, no había justicia para los pobres. Los asesinos dejaron el cuerpo de Miguel tirado en el monte, esperando que los animales salvajes se encargaran de la evidencia. Tomaron su cabeza como prueba para Don Sebastián de que el trabajo estaba hecho, y se la llevaron envuelta en un saco. Pero cometieron un error. Dejaron el machete clavado en un árbol cerca del cuerpo,
todavía goteando sangre bajo la luz de las estrellas. Si esta historia te está poniendo la piel de gallina, si quieres seguir conociendo leyendas oscuras como esta que se esconden en la historia de nuestros pueblos, te pido que te suscribas a este canal y dejes tu like. Cada suscripción ayuda a que estas historias, estas advertencias del pasado, no sean olvidadas. Porque las leyendas existen por una razón, y esta en particular está lejos de terminar. La esposa de Miguel, al no ver regresar a su marido esa noche, salió a buscarlo al amanecer con sus vecinos. Encontraron su cuerpo mutilado en el monte, pero su cabeza había desaparecido. El horror y el dolor de esa mujer, de esos 3 niños huérfanos, fueron más allá de lo que las palabras pueden describir. Pero el terror verdadero estaba por comenzar. Porque esa misma noche, la primera aparición ocurrió. Rogelio, el capataz que había decapitado a Miguel, estaba regresando a su casa cerca de la hacienda cuando escuchó pasos detrás de él en el camino. Pasos pesados, arrastrándose, como si quien caminaba estuviera herido. Se dio vuelta esperando ver a algún borracho tambaleándose en la oscuridad, pero lo que vio lo dejó paralizado de terror. Era una figura humana, caminando hacia él, pero le faltaba la cabeza. El cuello era un muñón sangriento que goteaba sobre el pecho del espectro. Y en su mano izquierda, esa cosa cargaba una cabeza humana, la cabeza de Miguel, con los ojos abiertos y fijos en Rogelio. En su mano derecha, sostenía un machete que brillaba con luz propia en la oscuridad. Rogelio corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida, sintiendo el aliento frío de la muerte en su nuca. Pero no importaba que tan rápido corriera, los pasos detrás de él siempre estaban allí, constantes, implacables. Llegó a su casa y se encerró, atrancando la puerta con todo lo que pudo encontrar. Toda la noche escuchó los pasos afuera, caminando en círculos alrededor de su casa, y un sonido metálico que reconoció inmediatamente, un machete siendo afilado contra una piedra. Al amanecer, Rogelio fue encontrado muerto en su casa. La puerta seguía cerrada desde adentro, las ventanas estaban intactas, no había señales de que nadie hubiera entrado. Pero su cabeza estaba separada de su cuerpo, cortada con un solo golpe limpio, exactamente como él había hecho con Miguel. Y su cabeza estaba colocada sobre la mesa de la cocina, con los ojos abiertos, mirando hacia su propio cuerpo decapitado. Los otros 3 capataces que habían participado en el asesinato corrieron la misma suerte en las siguientes semanas. Uno fue encontrado en su campo, decapitado, con su cabeza colgando de un árbol. Otro apareció en el río, su cuerpo flotando sin cabeza, mientras que su cabeza fue encontrada tierra adentro, a más de 1 kilómetro de distancia, como si hubiera sido llevada allí deliberadamente. El último intentó huir del pueblo, pero su carreta fue encontrada volcada en el camino. Su cuerpo estaba dentro, sin cabeza. Su cabeza nunca fue encontrada. Don Sebastián, aterrorizado al ver el destino de sus hombres, intentó hacer las paces con el espíritu vengativo. Ordenó que se construyera una capilla en honor a Miguel, que se le dieran misas, que su familia recibiera dinero. Pero era demasiado tarde. Una noche, mientras don Sebastián rezaba en su hacienda, escuchó los pasos. Los mismos pasos pesados y arrastrándose que habían perseguido a sus capataces. Vio la figura sin cabeza parada en la puerta de su habitación, sosteniendo su propia cabeza que lo miraba con ojos muertos pero conscientes. Don Sebastián gritó y gritó, pero ningún sirviente se atrevió a entrar a su habitación. A la mañana siguiente, fue encontrado muerto, pero su muerte fue diferente. No fue decapitado. En cambio, había enloquecido de terror, había agarrado su propia pistola y se había disparado en la cabeza. Pero aquí está lo más perturbador, en las paredes de su habitación, escritas con lo que parecía ser sangre, había palabras repetidas una y otra vez. Justicia tiene rostro, pero no siempre tiene cabeza. Después de estas muertes, uno pensaría que la maldición habría terminado, que el espíritu de Miguel habría encontrado paz al vengar su asesinato. Pero no fue así. Porque el espíritu ya no era simplemente Miguel buscando justicia. Se había transformado en algo más oscuro. Se había convertido en cabeza machete, una entidad que ya no distinguía entre culpables e inocentes, una manifestación pura de venganza que vagaba por los caminos nocturnos buscando víctimas. Las historias comenzaron a multiplicarse. Viajeros que caminaban solos de noche reportaban haber visto la figura sin cabeza siguiéndolos en la distancia. Algunos lograban llegar a lugares seguros antes de ser alcanzados, otros no tenían tanta suerte. Se encontraban cuerpos ocasionalmente, siempre con la misma marca, decapitación limpia,
como hecha por un experto con un machete afilado. Las autoridades intentaban explicarlo como obra de bandidos o animales salvajes, pero la gente del pueblo sabía la verdad. Con los años, la leyenda creció y se extendió. Cada región de Latinoamérica donde había ocurrido una injusticia similar, donde campesinos habían sido asesinados brutalmente por terratenientes corruptos, comenzó a tener su propia versión de cabeza machete. En algunos lugares, decían que aparecía en las encrucijadas, ofreciendo riquezas a cambio de tu cabeza. En otros, que perseguía específicamente a aquellos que habían cometido injusticias, como una especie de espíritu vengador. Pero en todos los relatos, había elementos consistentes: la figura sin cabeza, el machete brillante, y la muerte inevitable de aquellos que lo encontraban. Mi abuelo solía contarme que cuando era joven, en la década de 1940, hubo un incidente en su pueblo que revivió el terror a cabeza machete. Un grupo de jóvenes, escépticos y valientes, decidieron que iban a demostrar que la leyenda era solo eso, una leyenda. Se aventuraron al camino viejo donde se decía que cabeza machete aparecía más frecuentemente, justo después de la medianoche, armados con linternas y machetes propios. Eran 5 muchachos, fuertes y confiados. Solo 3 regresaron. Llegaron al pueblo corriendo, gritando, completamente enloquecidos de terror. Sus historias eran incoherentes, contradictorias, pero todos coincidían en lo básico: habían visto algo en ese camino, algo que no debía existir. Una figura que caminaba sin cabeza, pero que de alguna manera los veía, los perseguía, sabía exactamente dónde estaban incluso en la oscuridad total. Los 2 que no regresaron fueron encontrados 3 días después. Sus cuerpos estaban intactos, pero completamente grises, como si hubieran muerto de miedo puro. No había marcas de violencia, no había sangre. Solo terror congelado en sus rostros. Los psicólogos modernos, cuando escuchan estas historias, hablan de histeria colectiva, de miedo inducido por creencias culturales, de cómo el poder de la sugestión puede hacer que la gente vea cosas que no existen. Y quizás tengan razón. Quizás cabeza machete es simplemente el producto de generaciones de trauma, la personificación del miedo a la injusticia y a la violencia que marcó la historia de tantas comunidades rurales. Pero hay algo que los escépticos no pueden explicar fácilmente: los cuerpos. Las personas que realmente mueren. Incluso hoy, en pleno siglo XXI, hay reportes. En 2008, en una zona rural de Honduras, 3 trabajadores agrícolas fueron encontrados muertos en un camino. Decapitados. La policía nunca encontró al culpable, y los lugareños susurran que fue cabeza machete. En 2015, en el interior de Brasil, un granjero desapareció mientras caminaba a casa desde un bar local. Su cuerpo fue encontrado una semana después, sin cabeza, en un lugar al que no había razón lógica para que hubiera ido. En 2019, en las montañas de Guatemala, turistas reportaron haber visto una figura extraña en un sendero de noche, una figura que caminaba de manera antinatural y que parecía estar observándolos. La verdad es que no sabemos si cabeza machete es real o no. No sabemos si es el espíritu genuino de un hombre asesinado injustamente, si es una entidad sobrenatural que existía incluso antes de la historia de Miguel, o si es simplemente el miedo colectivo de comunidades que han visto demasiada violencia, demasiada injusticia. Lo que sí sabemos es que la leyenda persiste porque toca algo profundo en nuestra psique colectiva. El miedo a la muerte violenta, sí, pero más que eso, el miedo a que la injusticia quede sin castigo. Hay reglas, por supuesto, como en todas las leyendas. Se dice que cabeza machete no puede entrar a una casa bendecida, que huye del sonido de las campanas de la iglesia, que no puede cruzar agua corriente. Algunos dicen que si te encuentras con él y le ofreces una disculpa sincera por todas las injusticias que has cometido, te dejará ir. Otros dicen que hablar con él solo garantiza tu muerte, que la única opción es correr y rezar para llegar a un lugar sagrado antes de que te alcance. Pero nadie sabe con certeza cuál de estas reglas es verdadera, porque muy pocos que lo han encontrado han sobrevivido para contarlo. Existe también una versión más oscura de la leyenda, una que pocas personas conocen o se atreven a contar. Se dice que cabeza machete no solo busca venganza contra los injustos, sino que está buscando algo más. Está buscando su propia cabeza. Recuerda que los capataces le cortaron la cabeza y se la llevaron. Algunos dicen que don Sebastián la enterró en algún lugar secreto, otros que fue arrojada al río, otros más que fue quemada. Pero el espíritu no puede encontrar paz porque su cabeza y su cuerpo están separados. Entonces, toma las cabezas de otros, buscando una que le sirva, una que finalmente le permita descansar.
Pero ninguna es la correcta, ninguna es la suya, y así continúa su búsqueda eterna. Esta versión de la historia es particularmente perturbadora porque sugiere que Cabeza Machete no está actuando por maldad, sino por desesperación. Es una víctima tanto como un monstruo, condenado a vagar por toda la eternidad, incompleto, buscando algo que probablemente nunca encontrará. Hay cierta tragedia en eso, ¿no crees? La idea de que este espíritu aterrador que ha atormentado a generaciones es en realidad solo un hombre roto, buscando una forma de estar completo nuevamente. En algunas comunidades, se realizan rituales para apaciguar a Cabeza Machete. Una vez al año, generalmente en la fecha en que se cree que Miguel fue asesinado, se coloca una ofrenda en el camino viejo, un machete nuevo, limpio y afilado, junto con velas, flores y rezos. La idea es mostrar respeto, reconocer la injusticia que sufrió, y pedir que deje en paz a los inocentes. No sé si estos rituales funcionan, pero las comunidades que los realizan reportan menos avistamientos, menos muertes misteriosas. Hay quien dice que la leyenda de Cabeza Machete es realmente una advertencia moral disfrazada de historia de terror. Es un recordatorio de que la injusticia tiene consecuencias, de que los actos de violencia y crueldad no quedan sin respuesta, incluso si la justicia terrenal falla. Es una forma de enseñar a las nuevas generaciones que deben tratar a otros con respeto y dignidad, porque nunca sabes cuándo tus acciones podrían volver para perseguirte, literalmente en este caso. Desde esa perspectiva, Cabeza Machete es casi un héroe trágico, un símbolo de resistencia contra la opresión, aunque sea uno extremadamente violento. Pero para aquellos que viven en las regiones donde la leyenda es fuerte, donde los ancianos todavía cuentan historias de avistamientos y muertes inexplicables, Cabeza Machete es muy real y muy aterrador. Es la razón por la que no caminas solo de noche, por la que respetas los caminos viejos, por la que siempre, siempre tratas a los demás con justicia y compasión. Porque nunca sabes quién podría estar observando desde las sombras, esperando, con un machete en mano. Y ahora déjame hacerte una pregunta muy seria. Imagínate que estás caminando solo una noche, en un camino oscuro, lejos de cualquier ayuda. Escuchas pasos detrás de ti, pasos pesados y constantes que se van acercando. Te das vuelta y ves una figura en la distancia, una figura que no tiene cabeza, que lleva algo en sus manos que brilla bajo la luz de la luna. ¿Qué harías? ¿Correrías? ¿Te enfrentarías a ello? ¿Intentarías razonar con un espíritu vengativo? ¿Rezarías? Y más importante aún, ¿crees que podrías vivir con ese encuentro, sabiendo que algo así existe en el mundo? ¿O preferirías seguir creyendo que es solo una leyenda, un cuento para asustar niños, incluso cuando la evidencia sugiere lo contrario? Déjame tu respuesta en los comentarios. Cuéntame si alguna vez has tenido un encuentro con algo inexplicable, si has caminado por un camino oscuro y sentido que algo te observaba. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta advertencia, comparte este vídeo. Porque en este mundo hay cosas que van más allá de nuestra comprensión, y a veces, solo a veces, las leyendas son mucho más reales de lo que quisiéramos admitir. Reintentar.